estar. Buenas noches, Alberto. Gracias por la invitación al programa y la verdad un gusto estar. ¿Estás seguido acá en Mercedes ahora? Estoy viniendo 2 o 3 veces a la semana porque tengo mucha confianza en que nos va a ir bien en Villa Mercedes. Es donde mejor nos fue también en la elección provincial y es una ciudad importantísima de la provincia y quiero estar acá para escuchar lo que los villamercedinos tienen para plantear, así que estoy durante la campaña muy seguido. Vengo de una reunión importante que organizó la diputada Elena Pastor con el tema de la sobrefacturación del gas, que es un problema, porque a más de lo que sabemos han sido los temas tarifarios, de corrección de tarifas, en realidad ya hay un abuso de las empresas en que facturan mal, en que se aprovechan con el tema de la lectura estimada para cobrar de más, medidores que la certificación es dudosa y entonces están cobrando de más, y bueno, todo esto hemos un poco recolectado. Hubo muchísimos usuarios presentes porque realmente además ella lo viene trabajando desde hace mucho. Trabajando hace tiempo y ahora hubo muchos usuarios presentes, recolectamos un poco esos temas y yo me he comprometido a trabajarlo con el Enargas. De hecho, hubo un proyecto que presentaron en su momento, creo que fueron los legisladores del PJ, en realidad nacionales, pero que tiene que ver con que Villa Mercedes es una zona fría, que las temperaturas son más bajas que las de Malargüe o las de la Patagonia, entonces debiera estar dentro del fideicomiso que subsidia el consumo de gas. Claro. Así que de algún modo asumí el compromiso también de que si soy diputado nacional, vas a llevar adelante. Voy a luchar por ese reclamo, que se haga esa declaración sobre Mercedes y así se puede pagar menos acá porque el consumo es más alto por las temperaturas. Ale, nosotros siempre hablamos de todos los temas, porque digo, sos una persona con la que creo que no hay ningún tema que haya pasado por la provincia, por la nación, del cual no hayamos hablado. Ahora te toca dirimir este espacio en el marco de las PASO el próximo 11 de agosto, precisamente con quien se acaba de ir, que es Bartolomé Abdala. Él ha centrado el eje de su campaña en el tema de la despenalización del aborto. Él está a favor de la vida, por llamarlo de alguna manera, no sé. Yo creo que en realidad el debate, inclusive hasta la definición, es mucho más profunda, pero bueno, ese es el eje. Y creo que lo que dejó claro es que precisamente plantea ese tema como para ponerte a vos, que te has no te has expedido mucho en relación al tema, ¿sí? Claro, es que la verdad yo con Bartolo tengo excelente relación. Sí, él también lo dijo. Trabajamos en la Cámara juntos. En un momento que él buscó impulsar una declaración pro vida, yo lo acompañé para el tratamiento de eso en la Cámara. Pues yo también estoy a favor de la vida. Lo que pasa es que tengo otra perspectiva del tema y lo hemos discutido. Yo creo que los abortos son una tragedia de salud pública y como problema de salud pública lo debemos abordar. Es decir, lo primero que necesitamos, más que discutir la permisión, prohibición, es que baje el número de abortos que hay en el país. Además es un dato de la realidad. Para eso necesitamos reducir el número de embarazos no deseados. Claro. Tiene que haber políticas preventivas de salud reproductiva. Educación sexual. Claro, y este es un punto en el que diferimos porque yo discrepé con él hace unas semanas porque el gobernador de la provincia dictó 2 decretos, uno que es para implementar la educación sexual en las escuelas, que hace tiempo lo venimos reclamando como una forma de formar y educar a los niños y que tengan a partir de eso una procreación responsable. Y Bartolo presentó un proyecto de ley para derogar el decreto del gobernador, y yo con eso no coincido porque creo que la educación sexual es una de las herramientas esenciales como para poder prevenir que estas cosas pasen y que los embarazos no deseados. Y entonces, absolutamente, digo. Claro, cuando él dijo no a la educación, deroguemos el decreto del gobernador, a mí eso me pareció demasiado. Después que, bueno, hay un fallo de la Corte en el tema de violación, que también el gobernador hizo un protocolo que lo exige la ley, en definitiva, de hospitalario, y que también Bartolo pidió derogar. Me parece que se vuelve como una postura extrema eso, además de que hay muchísimas otras preocupaciones importantes dentro de la campaña que son las que yo quiero abordar y que están vinculadas. Por supuesto, primero la marcha de la economía y del empleo, en la cual nosotros como parte del oficialismo debemos ejercer una autocrítica en que hay temas como la inflación que hemos propuesto resolver y no se han resuelto. Creo que hoy tenemos más margen para trabajar en lo económico porque
habíamos heredado un déficit fiscal de 7 puntos del PBI, recién ahora en marzo fue el primer mes que tuvimos más ingresos que gastos en el país. Me parece que tenemos que pensar cómo los diputados nacionales vamos a ayudar al crecimiento de San Luis para el futuro, y eso abarca toda una variedad de yo te quiero decir algo, que y permitime que lo diga, porque además vos sabés que yo tengo conocimiento de todo esto, porque soy una persona que trabaja precisamente en esto. La gente tiene muy difusa la figura de los diputados nacionales, ¿sí? De los diputados nacionales, y me parece que ese es un gran desafío de todos aquellos que indudablemente están en pugna por llegar a la Cámara de Diputados. Sin lugar a dudas. Me parece que primero el diputado nacional tiene que ser un representante de los intereses de la provincia en Buenos Aires. Más allá de los partidos políticos, nosotros necesitamos lograr que el Congreso tome decisiones que sirvan al desarrollo de San Luis. Después hay algo que vos has marcado muchísimas veces en nuestras discusiones, y es que la situación económica o la situación que pasa la gente con la economía es mucho más determinante para eso, las decisiones de la política económica nacional, que las que tome la propia provincia o los gobiernos locales y los municipios. Están totalmente condicionados. Claro, entonces el futuro de nuestra provincia, sus posibilidades de desarrollo, de crecimiento económico, son altamente dependientes de las decisiones que tome el Congreso, y a eso creo que debemos ir a trabajar. Tuvimos ahora este anuncio tan positivo del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que nosotros lo vemos muy bien. Yo lo veo muy mal, ¿eh? Está bien, y lo podemos discutir. Yo creo, primero, que el comercio siempre integra, las naciones que más crecen lo hacen a partir de abrir sus economías y comerciar con los otros países. No, pero eso vamos a estar de acuerdo, pero digo, en cuanto a las formas, es complejo, porque lo que está promoviendo, o lo que se está promoviendo, es que, por ejemplo, nosotros le vendamos limones a un miembro de la Unión Europea y nos devuelvan jugo de limón con un producto químico que de alguna manera... Nosotros tenemos ventajas comparativas en ciertos sectores. Nuestra agroindustria es muy competitiva para la exportación. También tenemos un gran potencial en las energías renovables. Fíjate que hoy el mercado europeo exige cortes. Pero las empresas de la Unión Europea van a poder participar de las licitaciones que se den en la Argentina. Pero van a ganar cuando sean más baratas que las nuestras. No, estoy de acuerdo. Pero... Y también nosotros necesitamos que nuestros consumidores accedan a productos más baratos, porque hoy nuestros consumidores están profundamente explotados. Fíjate, por ejemplo, lo que pasa ahora con los... Pero hoy nuestros productores en general, no estoy hablando de la agroindustria en particular, en general, los productores, las industrias y demás, están en una crisis. Claro, pero fíjate, hay sectores que se van a fortalecer. Claramente la agroindustria es uno. Sí. Otro es el de energías renovables. Hoy Europa exige cortes sobre las naftas de 20% de biodiesel o de bioetanol, todo lo cual nosotros producimos. Lo producimos mucho más barato que en Europa. Ahí tenemos una posibilidad de exportación enorme y que es todo potencial para nuestra provincia. Y después digo, nuestros consumidores, hay muchos productos en los que están explotados. Fíjate hasta el propio tema de los autos. Ahora el gobierno lanzó el junio 0 kilómetro porque el 55% del precio de los autos es impuesto. Ahora, sin dudas, para que nuestras industrias sean más competitivas, se adapten a eso, levanten la productividad, creo que hay que cambiar dos cosas. Una, de condiciones macro. Hay que bajar impuestos, hay que bajar burocracia, porque si no nosotros le exigimos a las empresas tantas cosas que después no pueden competir con las del exterior. Pero también hace falta en parte de nuestra industria, y lo quiero decir así crudamente, que adapte su mentalidad para competir en el mundo, porque hay muchos industriales en Argentina que también están acostumbrados a la protección del Estado frente a la competencia externa, y a partir de eso cargan precios altísimos a nuestros consumidores y los explotan. Y eso no puede pasar, porque nuestros consumidores tienen que tener productos baratos. Fíjate un detalle, esto ha sido súper... Capaz que no pensábamos la semana pasada que el comercio exterior iba a ser el tema de campaña, ahora con esto del acuerdo se ha establecido. Pero es mucho menos conocido que lo de Mercosur y Unión Europea, que el Congreso ha ratificado un acuerdo de libre comercio con Chile, que ahora se tiene que implementar, y te diría que ese acuerdo es más beneficioso para San Luis aún que el de la Unión Europea. Claro. Porque nosotros tenemos y esto tiene que ver con lo que creo que podemos trabajar en el Congreso, nosotros tenemos una enorme posibilidad de integración hacia el Pacífico. Vos sabés que hoy las economías que más crecen son las de Asia, tenemos potencial exportador ahí. En la región de Cuyo podemos integrarnos con las economías regionales San Juan, Mendoza, y tenemos
condiciones positivas. Tenemos el corredor bioceánico de la Ruta 7, tenemos el paso fronterizo más importante, que es el de Cristo Redentor en Mendoza. Lo que necesitamos lograr del gobierno nacional es que tome decisiones de inversión que mejoren nuestros costos logísticos, porque San Luis tiene costos logísticos muy altos. A nosotros nos cuesta mucho llevar los productos a los centros grandes de consumo, a Buenos Aires, Rosario, exportarlos. Pero llevar nuestros productos a los puertos de Valparaíso es más barato. Ahora, así como la Nación repavimentó la Ruta 7, hizo la Ruta 146 y tiene otros proyectos en marcha o ha hecho cosas para las ciudades, necesitamos acá en Mercedes que haga los accesos sobre la Ruta 7 para la ciudad, también haría falta que venga ese dinero para mejorar los pasos fronterizos, para mejorar el corredor bioceánico, darnos más agilidad, velocidad, hacer los acuerdos comerciales. Es decir, lo que vos estás planteando es que vos vas a promover desde tu lugar en la Cámara de Diputados, es que la relación nación-provincia sea más beneficiosa para San Luis. Exactamente, eso voy a ir a hacer. Lo tenemos el gobernador Cornejo, con quien he hablado de este tema, que lidera las listas de diputados nacionales en Mendoza. Yo lo hago en San Luis. Como parte del oficialismo que somos, vamos a ir a insertar este tema yo te en la creo, agenda del porque presidente. te conozco, te creo, yo sé que lo vas a hacer. Ahora, vos tenés que ser consciente de que el Estado Nacional a San Luis no lo ha favorecido absolutamente nada. No, ahora digo una buena y una mala respecto de eso. Creo que hubo obras de pavimentación vial muy importantes durante este gobierno. El gobierno del kirchnerismo discriminaba enormemente a San Luis y ahora ha habido más inversión en obras, pero también es cierto, y me decía un empresario el otro día, si la obra del Paseo del Bajo que hicieron en Buenos Aires, que está buenísima, ¿no?, para el tránsito allá y todo, si esa misma plata las hubieras invertido en los pasos fronterizos en Mendoza, en San Juan y demás, tendríamos un comercio extraordinario para nosotros con el Pacífico. Ahora, ¿cómo cambias eso? Bueno, pero eso está bueno porque además es estratégico. Claro. Digo, ¿quién podría estar en contra de eso? Nadie. No, pero hay que ir y gestionarlo. Entonces yo lo que ofrezco, por decir, es que tengo una trayectoria parlamentaria de 6 años en la provincia, que vos conocés cómo he trabajado, he tejido muchas veces acuerdos más allá de mi partido, he sido autor de numerosas leyes, porque hemos podido encontrar puntos de contacto que sean favorables para los sanluiseños. Lo mismo quiero hacer al Congreso. Lo haré con Cornejo, lo haré con otros legisladores nacionales, pero voy a ir a hacer esa tarea. O lo harás con Sergio Massa, en el caso de que Alberto Fernández y Cristina ganen la elección. También, pero yo acá en San Luis he negociado con los distintos partidos. No, pero yo no tengo ninguna duda que vas a intentar hacerlo. Lo que creo, por supuesto que creo que el mejor para hacerlo es Macri, porque él es un gobierno más dispuesto a abrirnos e integrarnos con el mundo. El gobierno de Cristina llegó a prohibir las exportaciones de carne y nos cerró muchísimos mercados. El gobierno de Macri, y no pretendo entrar en un debate con vos, lo voy a dejar que en algún momento lo debatas con Bartolo porque estamos en esta instancia. No, está bien. Pero yo como he debatido 1000 veces, lo que digo es que hoy la gente está muy preocupada por su situación. Desde luego, pero vos marcaste algo que es totalmente cierto, que es lo difuso, lo poco claro que tienen el rol de los diputados nacionales. Pero te estoy poniendo en ese rol porque es lo que estás por disputar ahora, obvio. Para no desviarnos, porque con vos podría hablar de todo. Pero es que es muy cierto, es totalmente cierto lo que planteas, y por eso me da una oportunidad también a mí de manifestar qué es lo que quiero ir a hacer y qué es lo que voy a ir a hacer. Y digo, hay toda una gama de temas enormes vinculados al empleo, vinculados a la marcha de la economía, vinculados a la transparencia en nuestras instituciones, a la educación, a distintos beneficios que tiene el gobierno federal, que los diputados tenemos que ir a representar a San Luis para lograrlo. Claro. No se trata, vos sabés que yo he tenido un rol opositor fuerte respecto al gobierno provincial en la legislatura, pero ni siquiera ese va a ser mi rol en la legislatura nacional, en el Congreso Nacional, porque yo ahí tengo que ir a hacer otra cosa. Lo que tengo que ir a hacer es representar al pueblo de San Luis y buscar los beneficios del gobierno federal para nuestra provincia. ¿Cómo haces cuando después los gobiernos y todos los que de alguna manera tienen representación, porque son presidente de bloque o que son presidente de la Cámara, te adoctrinan como para que vos tomes posiciones que son rígidas y que muchas veces terminan desfavoreciendo a tu Hay provincia? posiciones ideológicas de los partidos, pero yo no voy a votar nunca en contra de los intereses de la provincia. Por ejemplo, en el tema de la coparticipación. San Luis es una provincia que está muy beneficiada por la coparticipación, enhorabuena, usamos esos recursos, sí.
y yo no voy a votar un esquema que sea en contra que de modifique eso. Sí, o sea, que lo modifique para mal para nosotros. supuesto, Si es sí. para recibir más dinero, sí. No, sí, Entonces, claro. eso es parte de mis compromisos. Yo voy a votar por lo que represente más recursos para San Luis. Voy a votar por todo lo que sea bajar impuestos para alentar el consumo. Voy a votar por todo lo que sea facilitar las condiciones de las pymes para producir y generar empleo. Esos son los compromisos que yo tomo como Yo quiero decirte algo. Vos sos un tipo de la oposición que la gente escucha. Por lo tanto, no asumas compromisos que después no vayas a cumplir. No, pero que lo estoy listando los que sé que definitivamente voy a ir a trabajar. Te voy a hacer una pregunta antipática, pero te la tengo que hacer, digo, teniendo en cuenta que el 11 de agosto hay elecciones. ¿Por qué debería la gente votarte a vos y no a Bartolo? Bueno, tiene que ver con este perfil de trabajo. Yo no quiero hablar de la trayectoria legislativa de Bartolo y que cada uno la pueda buscar, ver y ver cuál es, pero yo a lo largo de estos 6 años, que ambos hemos compartido el mismo tiempo como legisladores, en estos 6 años yo presenté más de 200 proyectos de ley. He sido el legislador que más iniciativas tiene en la Cámara de Diputados. He sido autor de la Ley de Acceso a la Información Pública. Sabés que hemos sido minoría en la Cámara, aún así he podido lograr estas leyes. He logrado la Ley de Prevención Integral del Trastorno de Espectro Autista. He logrado la Ley de Dislexia. Hemos dado media sanción a la cobertura médica de la endometriosis, a la paridad de género, un montón de otras iniciativas. El empleo joven, también el boleto educativo gratuito que después lo confirmó el gobernador por decreto. Logré inclusive con el gobernador Rodríguez Sá que se reglamentara la ley de acceso a la información pública y él se comprometió a cumplirlo y así lo hemos hecho con dificultades, pero se ha llevado adelante. Es decir, creo que he dado una probada experiencia de poder celebrar acuerdos en la legislatura, unir voluntades, dialogar entre los partidos y lograr resultados. Y esa es la efectividad que quiero llevar a la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás con los radicales? Porque el otro día leí Walter Ceballos había planteado su aspiración, la declinó y de cualquier manera vi el otro día que había posteado algunas cosas que replica ayer el Diario de la República en Mesa 5, vinculado con esto, ¿sí? Sí, los radicales primero siempre tenemos un proceso de que el cierre de listas es un poco tumultuoso y después se sigue analizando, juzgando y hay reuniones partidarias que se celebran en eso y no, digo porque es muy importante. Claro, y hasta que lo digerimos y todo, suele pasar tiempo en una elección que bueno, que es corta, pero estimo que para el 11 resolveremos todo. A ver, quedé como único candidato radical, eso es lo primero, porque hablé con ellos, había distintos dirigentes que tenían por ahí intenciones de presentarse, pero por una u otra razón declinaron. Con Walter he hablado muchísimo porque la verdad Walter debe ser el mejor estratega que tenemos de nuestro partido. Y además tiene representación en Buenos Aires. Desde luego. Después de que él hizo esa publicación que decís, escribió otra carta extensa, conceptuosa, que dijo algo que yo comparto, y es que los radicales nos cuesta sobre todo estar en frentes que no lideramos, que es lo que nos ha pasado con Cambiemos a nivel nacional, lo que nos pasó incluso en la elección provincial donde el candidato a gobernador era de otra fuerza política, pero ahora tenemos la enorme oportunidad de que estamos en un frente plural, donde también está Avanzar, el PRO, el Partido Demócrata, pero hoy el candidato que lidera la lista es un radical, que me toca hacer a mí ese rol ahora, y voy a buscar detrás de eso congregar a todo el partido. Tenemos que conversar, hay demandas que son legítimas, de representar mejor al interior, de representar a todos los radicales y no a algunos sectores internos, y todo eso estamos dialogando. He hablado con él hace unos días, hablé anoche con el intendente Postiguillo, con muchos de los dirigentes estoy conversando y bueno, quiero llevar adelante una representación en el Congreso que sea una representación de todos. Digo, me parece que es clave de cara a lo que viene, ¿no? Digo, Claro. por lo menos a esta primera instancia y a la segunda también, digo, si tenés aspiraciones... Este es un concepto de mi candidatura que no es solo respecto a lo partidario, sino en general. Me parece que nosotros estamos acostumbrados en la política a establecer demasiadas diferencias, buscar aquello que nos divide, aquello que nos separa, generando muchas confrontaciones, esto de las grietas incluso dentro de la provincia. Y me parece que hay que unir, hay que trabajar en buscar puntos en común. Y la representación como diputado debe ser una representación de todos los sanluiseños. Me quiero quedar con eso. Ale, gracias. Gracias a vos, Alberto. Nos vamos. Chao.